Entonces, hasta acá, esta idea de ese orden hegemónico, y la pregunta sería, ¿cómo hago para pensar lo político desde el conflicto, reconociendo que somos sociedades en donde no todos pensamos iguales, en donde vamos construyendo nuestras identidades, y estas identidades no son estáticas y para siempre, sino que son relacionales e históricas? Hay un texto sobre identidad, a los que les interese el eje, que es de Simon Bauman, donde habla de estas identidades líquidas. Entonces, en esa construcción del nosotros y ellos, ella plantea, dice, tenemos que domesticar ese antagonismo, ese conflicto, para llevarlo a las instituciones, para poder pensar en una sociedad democrática, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me quedo, es decir, si yo no lo resuelvo en el campo de lo político, si yo lo niego, lo que estoy terminando de generar es que planteo de que, de acuerdo a mi manera de ver el mundo y de acuerdo a mis reglas, todo el mundo tiene que funcionar así. Entonces, todo el que, como yo no creo que haya conflicto, todo el que no entienda esta lógica es mi enemigo. Entonces lo tengo que destruir, ¿no? Ella lo que plantea es justamente evitemos esa lógica, comprendamos y asumamos que estamos en una sociedad en donde va a haber conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay identidades, y porque yo me construyo como yo, porque me diferencio del otro, y en ese antagonismo lo que ella propone, el desafío que ella propone, es sublimar el antagonismo, es decir, cómo ese conflicto lo voy a construir ella propone un agonismo, por eso las páginas que yo les sumo ahora. ¿Por qué? Porque nos metemos con esta idea de ese orden hegemónico y lo que entra en cuestión va a ser, entonces ella dice, es proyectos hegemónicos distintos. Y eso es lo que se debate. Entonces ella dice, ya no se trata de poner un personaje en el poder, y que ese personaje actúe de acuerdo a sus propios intereses, sino qué proyecto está planteando. Cuando uno habla de los proyectos de país, está planteando esto que estamos diciendo. Es decir, no todos vamos a tener el mismo proyecto hegemónico, pero sí lo llevamos a la arena de lo político, a la arena en donde vamos a discutir con normas propias de la democracia, propias de las instituciones. Esos conflictos se van a asumir de una manera que nos va a permitir poner en tensión los órdenes hegemónicos. Cuando no se cuestionan los órdenes hegemónicos, cuando se termina armando esta idea de que el otro es el enemigo y hay que destruirlo, me escapo de esta arena y me voy a una cuestión violenta. Y por el otro lado, esta idea de que, o si no, el otro es lo juzgo moralmente, ¿no? Es decir, todo lo que yo hago, yo tengo el bien, yo soy la que estoy totalmente, por lo tanto, el otro es el mal, ¿no? Es decir, esa dicotomía en donde, como el otro es todo lo malo, son malos, negros, sucios y feos, como había un tema, un rock antiguamente. Bueno, nada. Entonces, con el otro nunca voy a poder debatir, nunca voy a poder comprender que hay un piso que tiene que ver con proyectos distintos. Y que habrá reglas de juego en donde yo las tengo que respetar. Entonces, eso me parecía interesante. Es decir, cómo poder sublimar ese antagonismo, ¿no? Ella dice, para los liberales el campo político es un terreno neutral donde compiten élites y no cuestionan proyectos hegemónicos.
¿no? Es decir, se mantiene todo el status quo, no se modifica nada para que todo siga igual. El tema es, y ahí es cuando aparece y se revincula lo político con esta otra manera de pensar, que lo que ponemos en tensión y en discusión son proyectos hegemónicos, en donde esos proyectos hegemónicos tienen que ver con asumir identidades. Y habrá una multiplicidad de identidades, en donde cada uno no va a hacer lo que quiera, sino que va a haber también negociaciones en esas identidades. Pero esas identidades tampoco son fijas y para siempre, sino que son identidades colectivas que nos van a asumir y que son históricas. Bien, bueno, espero que les haya servido.